pero no son suelo, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos materiales que se encuentran no son suelo, pero podemos decir que a partir de estos materiales, de lo que son rocas, piedras, guijarros y gravas, se va a producir en algún momento ese suelo, ¿sí? Después, nosotros vamos a considerar que existen otro tipo de materiales. En este caso, también vamos a encontrar arena, limo y arcilla, ¿sí? Estos materiales los vamos a encontrar también, pero ahora a estos tres sí los vamos a considerar como suelo. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros, yo creo que ustedes ya han tenido la oportunidad de que les hayan hablado de estos tres componentes. Nos han dicho tal vez que estos son la parte que forma específicamente a nuestros suelos. Aquí se los vuelvo a confirmar. Estos tres componentes son los únicos que podemos considerar o llamar suelo. Los otros de arriba, roca, piedras, guijarros y grava, no son suelo. Están en, pero no forman parte de. Nosotros podríamos pensar también que hay organismos, pero esos organismos tampoco se pueden considerar como suelo, a pesar de que todo el tiempo se encuentran en el mismo. Forman parte de, ayudan a formar el suelo, pero no son el suelo como tal. Entonces, nosotros deberíamos conocer cada uno de estos materiales para que podamos identificarlos de manera correcta y llamarlos como corresponde. Entonces, me gustaría primero iniciar con estos materiales que no son considerados suelo, pero que debemos conocer estos materiales y, como insisto, llamar al material como corresponde. Entonces, aquí nosotros estaríamos hablando de que este tipo de materiales, las gravas, tienen una medida, un diámetro aproximado de entre 2 milímetros y 2,5 centímetros, ¿sí? Estos serían entonces los materiales que se consideran gravas. Los guijarros van a tener entonces un diámetro entre 2,5 y 12,5 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera vamos viendo que no todos son piedras, ¿verdad? Generalmente a todo lo llamamos piedra. Piedras, piedritas, piedrotas, pero no todos son piedras. Podemos observar que cada material tiene un tamaño muy específico y por lo tanto también un nombre también muy específico. ¿A qué le deberíamos llamar piedra? A todo ello, todos esos materiales que tienen un diámetro entre 12,5 y 25 centímetros. Estos materiales entonces serían las piedras. Ahora sí, todos esos materiales de gran volumen, máximo 25 centímetros, ¿sí? Tendríamos que estarlos considerando como piedras. Finalmente, las rocas. Las rocas van a ser, por lógica, todo aquello que tenga un diámetro mayor a 25 centímetros. Entonces ahí podemos observar que no todos los materiales se consideran entonces como piedras, ¿sí? No todos los materiales son gravas. Entonces podemos ya con esto identificar el tamaño y el tipo de material del que estamos hablando a partir de estas dimensiones que se están dando. Pero insisto, nuevamente, estos materiales no se consideran un material componente del suelo, sino son materiales que están dentro de lo que es el suelo. Ahora, vámonos con las arenas. Estos también probablemente ya tengan ustedes más o menos claro cuáles son los diámetros que alcanzan estos materiales. En este caso estaríamos hablando que estas arenas van a tener un diámetro entre 2, ¿sí? y 0,02 milímetros. ¿De acuerdo? Podemos observar que aquí ya estamos hablando de un material mucho más fino. Podemos observar que son materiales ya que cada vez van disminuyendo drásticamente su tamaño. ¿Y por qué digo drásticamente? Pues porque vean, en este caso tenemos que el limo va a tener un diámetro entre 0,02 a 0,002 milímetros.
Aquí ya estaríamos hablando de un material tan fino que ya casi no es posible verlo. Estamos hablando de que es un tamaño de lo que es la punta de una aguja, de un alfiler. Si ustedes pueden visualizar perfectamente con sus ojos limpios, sin utilizar ninguna lente, si pueden observar la punta, exactamente la punta de un alfiler, entonces estarían viendo lo que es el tamaño de un limo. Y ya materiales que de plano son muy complicado verlos, es imposible verlos, son las arcillas. Las arcillas van a tener, por lo tanto, un diámetro mucho menor a los 0,002 milímetros. Entonces aquí nosotros estamos observando que los materiales que forman el suelo son materiales realmente muy pequeños. Y podemos notar que uno de estos materiales es todavía más pequeño. Entonces aquí estaríamos hablando de las arcillas. Y estas arcillas, por ese tamaño, se les considera como coloides. Es decir, tienen un tamaño tan fino, tan pequeño, que ya no es, insisto, ya no es visible al ojo humano. Entonces, de esta manera nosotros tendríamos esa gran diferencia. Hay materiales gruesos, que en este caso, y hay que considerar ese punto, en algunas ocasiones se puede hablar de suelos de textura gruesa. Si estoy hablando de suelos de textura gruesa, estoy hablando entonces de suelos que tienen una alta concentración de arena. Después voy a estar hablando en alguna ocasión de suelos de textura fina. Como estoy hablando de suelos de textura fina, estoy hablando entonces de suelos con un predominio de lo que son las arcillas. Y también se puede hablar de suelos de textura media. En los suelos de textura media existe un equilibrio, ¿sí?, entre lo que son los componentes arena, limo y arcilla. ¿Y a qué se refiere ese equilibrio? Ese equilibrio se refiere a que no hay ni un predominio de la arena ni un predominio de la arcilla. Están equilibrados. Nosotros podríamos pensar, pues entonces es 33, 33, 33 con sus decimales. No, no es así. Simplemente nosotros estaríamos hablando, ya cuando entremos a ver el tema de textura, vamos a entender un poquito más esto, pero ahorita quiero que se me entienda que cuando estoy hablando de un suelo de textura media, existe, insisto, un equilibrio en el comportamiento de los tres componentes minerales del suelo. Esto significa entonces que no va a dominar ni la arena, ni va a dominar la arcilla. Va a haber un punto intermedio entre esos dos. ¿Por qué no se considera o no se habla de limo? Porque es bastante complicado y son sitios muy, muy específicos donde ustedes pueden encontrar un material o un suelo netamente limoso, ¿sí? Entonces, un suelo que es limoso, pues va a tener ya, entonces se puede hablar de un predominio de ese tipo de materiales, pero no podríamos considerarlo como tal un material que podamos encontrar de manera común, de manera constante. Entonces, es muy, muy complicado encontrar ese tipo de materiales y si lo encontráramos, quedaría aún, a pesar de que estamos hablando de un material netamente limoso, quedaría considerado dentro de lo que son los suelos de textura media, ¿sí? Entonces, por tamaño de partícula es que se hacen estas divisiones. Suelos de textura gruesa, arenas. Suelos de textura media, arcillas. Y suelos de textura media, existe un equilibrio entre los tres componentes y su comportamiento no es ni arenoso ni arcilloso. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera nosotros podríamos identificar esos componentes. Ahora, estos materiales no se consideran, insisto, como parte del suelo. Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes pueden notar que las rocas son las de mayor tamaño y va disminuyendo el diámetro conforme vamos avanzando hasta llegar a lo que es la arcilla.
¿Esto qué significa? Que estos materiales, esta roca, piedra, guijarros, grava, arena y limo, van a ser productos simplemente de lo que es el proceso de la meteorización, ya lo habíamos dicho. Esta meteorización física, específicamente esta meteorización física o mecánica, me va a permitir que todos estos materiales, iniciando desde la roca, se vayan fracturando. ¿Sí? Entonces, si tenemos una roca de gran tamaño y debido a los factores de formación del suelo que ya conocemos, nosotros vamos a tener que esta roca se va a fracturar en algún momento. Se va a fracturar a lo mejor en dos rocas nuevamente, más pequeñas, pero siguen siendo rocas. Esas rocas, al ser más pequeñas, también pueden meteorizarse y mucho más rápido. Entonces, se van a seguir fracturando hasta llegar a lo que son los materiales de tamaño de una piedra. Estos materiales, que son ya considerados entonces como piedras debido a que disminuyeron su tamaño, siguió fracturándose el material, van a continuar también su proceso de meteorización. Y este proceso de meteorización va a provocar entonces que las piedras se vayan fracturando y se formen los llamados guijarros. Estos guijarros, pues ya vemos que tienen un diámetro mucho menor, ¿sí? Insisto, aquí cuanto más pequeña es la partícula, es decir, como en este caso del tamaño de los guijarros, también es mucho más fácil su proceso de meteorización, es decir, su proceso de desgaste y que provoquen una fracturación. Entonces, estos materiales también van a continuar, ya sabemos, más pequeños, más fácil de meteorizar, por lo tanto, se pueden nuevamente fracturar y formar ahora lo que son las gravas. Ustedes saben que las gravas no solamente son las que tienen esas características que se utilizan de material, perdón, que se utiliza, por ejemplo, en la construcción. Ustedes pueden ver, por ejemplo, también gravas que se utilizan para lo que es el asfalto. ¿Sí? Las carreteras utilizan también gravas, pero son gravas un poquito más pequeñas, que se conoce comúnmente como gravilla. Entonces, estos materiales también son producto de lo que es la meteorización, en este caso, tanto de rocas, piedras y guijarros, que me van a provocar materiales de un tamaño mucho, mucho menor. Entonces, estos materiales, otra vez, son todavía más pequeños y por lo tanto más fácil de meteorizar. Estas gravas, por lo tanto, también van a seguir su proceso de meteorización, van a continuar fracturándose y me van a dar origen a lo que son los materiales arenosos, que ya forman parte de lo que es el suelo. Después se siguen fracturando esos materiales y me van a dar origen a lo que es el limo. Podemos notar entonces que aquí la meteorización mecánica tiene una influencia desde que tenemos a las rocas hasta lo que es la formación de lo que son los limos. Estos materiales, por lo tanto, los vamos a conocer como los minerales primarios, ¿sí? Ahora, estos minerales primarios debemos considerar que cuando hablamos de los minerales primarios del suelo, entonces, si nosotros estamos haciendo esa relación, que la roca es el origen y simplemente por una destrucción mecánica, es decir, pasa de ser una roca de gran tamaño a ser una piedra, posteriormente un guijarro, posteriormente una grava y finalmente llegar a lo que es ya un material como tal del suelo, es decir, a la arena y finalmente al limo, nosotros deberíamos considerar a los minerales primarios del suelo únicamente a la arena, ¿sí? Y al limo. Son los únicos minerales primarios del suelo. Aquí podemos decir entonces que tienen como característica, ¿sí?, que tienen la mineralogía es exactamente la misma a la roca original o al material parental o a la roca madre. Es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Cuál es otra característica? Otra característica es que son esféricos, ¿sí? Son completamente esféricos y además su principal componente son cristales. Estos son las principales características que tienen
estos materiales primarios, ¿sí? Insisto, son producto de la meteorización mecánica de los materiales de mayor tamaño, llámese grava, guijarros, piedras y rocas. ¿Sí? Yo ahorita ejemplifiqué el proceso a partir de la roca hasta llegar al limo. ¿Eso significa que no puede venir una producción de arena a partir de la roca? Sí, sí es posible. Recuerden que no simplemente se rompe y ya se acabó sin provocar la presencia de algún tipo de polvo o de material más fino. Entonces sí, sí puede venir también la formación a partir de estos materiales, pero la producción es constante, insisto, eso es lo que deben recordar, es constante, no se detiene, todo el tiempo está ocurriendo este proceso de formación del suelo. Y estos cristales pues van a estar siempre presentes y formándose de manera constante. Entonces, estos minerales primarios, ya hablando específicamente del suelo, únicamente van a considerarse a la arena y al limo, considerando que su mineralogía es igual al de la roca original, tienen una forma esférica y son principalmente cristales. Al ser principalmente cristales, nosotros podemos decir que tienen una ausencia de cargas. Esto específicamente puede aplicar, esta ausencia de cargas puede aplicar perfectamente a lo que son las arenas. Las arenas, al ser los materiales más gruesos que están presentes en el suelo, al ser los más grandes, van a tener esa característica. Así, al 100%, no tienen cargas superficiales. Bueno, aquí le voy a poner también esto. No tienen cargas superficiales, es muy importante recordar, porque si nosotros nos vamos a la mineralogía como tal, pues nos vamos a dar cuenta que sí hay cargas, que todas están ocupadas, pero yo me refiero a cargas superficiales y también libres, ¿sí? Esas cargas superficiales y libres son las que permiten que muchos de los elementos que se aplican al suelo para la nutrición vegetal permitan que se fijen en ellos, ¿sí? Y que posteriormente puedan estar disponibles para la planta. Pero en este caso, los minerales primarios, arena y limo, no tienen esta característica. Tienen una ausencia de cargas superficiales libres. Por lo tanto, si nosotros hablamos de fertilidad, los suelos de condiciones arenosas específicamente son los suelos más pobres. Tienen una fertilidad química bastante baja, que incluso podríamos decir ausente. Pero ¿qué pasa con el limo? El limo, si nos damos cuenta, es del tamaño todavía más pequeño que la arena. Y como sabemos que todo este proceso es simplemente de fracturación, en algunos puntos, en algunas ocasiones, puede haber una fractura y provocar que una carga, ¿sí? Una o dos cargas en una pequeña partícula de limo queden libres. Y entonces esos materiales puedan tener una cantidad de cargas realmente muy baja, pero que sí permitirían la fijación de algunos iones. En este caso, cuando nosotros nos vamos a la literatura, podrán ustedes observar que muchos autores dicen que los limos tienen una cantidad de cargas despreciable. ¿Por qué despreciable? Porque es realmente una cantidad muy baja de cargas que no son significativas cuando estamos hablando del proceso de la nutrición. Cuando nos vamos a ver que hay suelos que se dedican a la producción, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tengan conocimiento, pero hay cultivos como la papa que se desarrollan perfectamente en suelos de condiciones limosas. Y sabemos también que la papa es un cultivo bastante exigente que requiere de grandes cantidades de fertilizante. Ustedes saben, tiene que provocar un llenado. Conocemos las papas, algunas son de gran tamaño. Cuando vemos papas muy pequeñas, es simple y sencillamente que hubo una deficiencia de algún elemento y por lo tanto quedaron papas o tubérculos bastante pequeños. Pero sabemos que son generalmente de buen tamaño, por lo que requieren una gran cantidad de nutrientes. En este caso, estamos hablando de suelos limosos, insisto, donde se desarrollan perfectamente estos cultivos, pero también debemos considerar que estos cultivos se desarrollan en suelos limosos, pero que están contaminados de materia orgánica.
Por eso existe un nivel de fertilidad tan alto y por eso se desarrollan tan adecuadamente este tipo de especies. Si hablamos de un suelo netamente limoso con ausencia de materia orgánica, estaríamos hablando de un nivel de pobreza realmente muy bajo. Entonces, eso explica el por qué hay suelos limosos, insisto, que se dedican a la producción, como en este caso de tubérculos, pero que tienen una contaminación tal de materia orgánica u otros componentes que ya veremos más adelante, pero que le van a dar ese nivel de fertilidad. El limo no le está dando la fertilidad de ese suelo, es un contaminante que provoca entonces esa presencia de cargas. Por eso se tiene cierta fertilidad en ese tipo de suelos, pero de manera pura. Un limo no podría sostener a un cultivo porque no tiene suficiente número de cargas que permita la fijación de los iones que son esenciales para el desarrollo de las plantas. Entonces, de esta manera podríamos identificar también o caracterizar a estos minerales primarios. La arena y el limo son esféricos, ¿sí? Tienen la misma mineralogía que la roca original, tienen principalmente están formados de cristales, hay ausencia de cargas superficiales libres. Por lo tanto, su nivel de fertilidad, esto podríamos decirle como paréntesis, ¿sí? Fertilidad muy baja o nula, ¿sí? Estas serían entonces las características de estos minerales primarios. Pero tenemos otro tipo de minerales. Si tenemos los minerales también vamos a tener los minerales secundarios, ¿sí? Ya hablamos de los minerales primarios, ya hablamos que hay características muy claras de cada uno de ellos, ¿sí? Pero también tenemos a los llamados minerales secundarios. ¿Cuáles son las características de los minerales secundarios? En primer lugar, existe una neoformación. Como se podrán dar cuenta, aquí el tamaño de las partículas de limo pueden alcanzar tamaños ya también bastante pequeños, microscópicos. Por lo tanto, al ser materiales mucho más pequeños, ¿sí? Tienen la capacidad entonces de reaccionar con algunas sustancias presentes en el suelo. ¿Eso qué significa entonces? Que van a modificarse por completo sus características mineralógicas. ¿Sí? Entonces, aquí la mineralogía es completamente diferente a la roca original. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ya hubo un proceso de neoformación, que significa que hubo una modificación, hubo reacciones y la mineralogía de este tipo de materiales cambió por completo. Ya no existe la misma condición mineralógica que existe, por ejemplo, en la arena y el limo. Estos minerales ya tienen un proceso de neoformación, lo que modificó entonces su mineralogía y es completamente diferente al resto de los materiales. Esto también le da una característica muy específica, que tienen una forma laminar, ¿sí? Ya cambió. La mayoría de los materiales anteriores, limo, arena, grava, guijarro, tienen una forma un tanto más esférica. Si yo entiendo, hay materiales que se pueden ir modificando, pero estos materiales específicamente ya de forma general, todos, sin importar su tamaño, ¿sí? Desde los más grandes, que son de 0,002 milímetros, hasta los más pequeños, van a tener una forma de lámina, una forma completamente laminar. Pero además, dejan de ser completamente cristales y tienen un alto número de cargas, ¿sí?
son materiales que tienen cargas realmente muy altas y en este caso la carga que tienen es una carga negativa, ¿sí? ¿Cuál es la carga que presentan la mayoría de los elementos? Yo podría decir que el 90% de los elementos que son esenciales para las plantas tienen carga positiva. Entonces, si recordamos nuestras clases de física o de química, sabemos que cargas iguales se repelen, pero cargas diferentes se atraen. Y esto es lo que provoca que un suelo que tiene predominio de minerales secundarios, es decir, de arcilla, van a tener una mayor capacidad de fijar los iones que son esenciales para el desarrollo de la planta. Simple y sencillamente porque tienen un número tan alto de cargas que con facilidad todos estos elementos van a quedar retenidos o absorbidos, no con B, no es absorbidos con B, es absorbidos con D, que es simplemente mantener unidos, pero sin que forme parte de la estructura del mineral, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que estos materiales van a tener, por lo tanto, una fertilidad muy alta, ¿sí? Ahora, aunque se va a ver más adelante, yo sí quisiera desde aquí aclarar una situación. De manera común, ¿sí? Incluso mucha literatura menciona, así de manera directa, que todos los suelos que tienen predominio de minerales secundarios, insisto, de arcilla, tienen la característica de ser muy fértiles. Y así lo dicen de manera general. Todos los suelos de textura fina o todos los suelos arcillosos son fértiles. Aquí debemos reconocer que existen diferentes tipos de materiales arcillosos. También hay algunas divisiones y estas divisiones están basadas principalmente en el tamaño de las partículas, por lo que podemos decir que existen arcillas de tipo 1 a 1 y arcillas de tipo 2 a 1. Cuando estemos hablando, cuando nosotros reconozcamos, observemos que mi suelo tiene arcillas tipo 1 a 1, ¿sí? Podemos decir o podríamos confirmar o afirmar que no es cierto, que no todos los suelos arcillosos no tienen siempre un nivel de fertilidad alto. Las arcillas de tipo 1 a 1 son un ejemplo. Son arcillas que tienen un nivel de fertilidad de medio a bajo. ¿Por qué? Porque ya se verá más adelante, pero espero que ahorita me entiendan. Cuando yo estoy hablando de una arcilla 1 a 1, significa que el mayor número de cargas está siendo ocupado por dos capas que conforman este tipo de arcilla. Por eso se llama 1 a 1. Existen dos capas que están unidas, una capa y otra capa, por lo tanto es 1 a 1. Y esas dos capas están ocupando todas las cargas o la mayoría de las cargas libres y dejando un número realmente muy bajo de cargas libres que permita la unión de algunos iones de carga positiva. Por lo tanto, las arcillas 1 a 1 no tienen esa condición de ser muy fértiles. Ahora, tenemos otras arcillas de tipo 2 a 1. Aquí ya estamos hablando de tres capas, dos capas iguales y una capa diferente. Entonces, esas dos capas iguales son las que están cubriendo, están haciendo un sándwich. ¿Por qué? Porque esas dos capas iguales están cubriendo a la capa que es diferente. Por lo tanto, están permitiendo una mayor cantidad de cargas libres que le van a dar a este tipo de arcillas
una característica de ser realmente materiales bastante fértiles. Estos tipos de materiales entonces sí podrían considerarse materiales con alta fertilidad, pero es entonces algo que debemos considerar. Cuando se habla de suelos arcillosos, no todos los suelos realmente son fértiles, a pesar de que la literatura lo mencione, no todas las arcillas tienen la capacidad de ser muy fértiles. Entonces, simplemente tendríamos que observar qué tipo de arcilla es, ¿sí? Y cómo podríamos entonces relacionarlo con su nivel de fertilidad. ¿Cómo podríamos identificar ese tipo de materiales en campo? En este momento estoy buscando una imagen para que ustedes vean una arcilla de tipo 1:1 y una arcilla de tipo 2:1, con su característica más obvia que ustedes pueden observar de manera directa sin que tengan que hacer ningún tipo de análisis. Déjenme ubicarla. Mientras tanto, no sé si tengan alguna duda. Observen esta imagen y observen esta otra. Si se dan cuenta, en la imagen del lado izquierdo, ustedes pueden observar unas grietas que son realmente muy anchas, ¿sí? Aquí estaríamos hablando de una arcilla de tipo 2:1. Insisto, en la imagen de la izquierda, ¿sí? Mientras que acá, en la imagen de la derecha, la del suelo grisáceo, estaríamos hablando de una arcilla de tipo 1:1. Es muy fácil entonces identificar, tal vez ustedes me dirán, pero únicamente cuando el suelo esté seco. Sí, cuando el suelo esté seco podríamos observar esa diferencia. ¿La podemos observar cuando está húmedo? Sí, también la podemos observar, pero ahí ya requiere de una manipulación del suelo, de que ustedes tomen una muestra y comiencen a manejarla con sus manos, ¿sí? Pero de manera visual, ustedes podrían tener esta forma de identificarlo, simplemente por el tamaño de las grietas. Observen cómo la grieta del suelo que está del lado derecho, que es del tipo 1:1, es una grieta realmente muy pequeña, no profundiza mucho, son unos cuantos centímetros de profundidad. En algunos casos, lo que es la grieta de las arcillas 2:1, como la imagen de la izquierda, pueden alcanzar incluso profundidades de hasta 50 centímetros. ¿Sí? Porque hay un nivel de contracción tal que provoca la formación de este tipo de agrietamientos. Entonces, esta es más o menos la forma de identificar, ¿sí?, este tipo de materiales según la condición que tengan sus arcillas, de ser tipo 2:1 o de ser tipo
1:1, ¿sí? Entonces, esas serían las características que tendrían estos materiales según el tipo de arcilla que estemos manejando. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. ¿Estoy explicando bien o no me están entendiendo nada? No, sí, profe. Entonces sí que, bueno, espero que sí estén entendiendo, porque si no, yo no sé qué Profe, va a pasar en sus exámenes. Sí, dime. disculpe si se fue mi internet. ¿Me podría decir, repetir cuál es la arcilla 1.1 y la 2.1 en las imágenes, por favor? Ay, ya las quité, compañía. Discúlpeme, es que apenas regresó mi internet otra vez. Nuevamente, esta que acabo de poner en la presentación es la 1:1. Es una imagen, bueno, déjame buscar la otra, porque la otra sí es de internet, esta es mía, pero ahí están. Esta imagen es de internet, insisto. Ahí está nuevamente, compañera. Esta arcilla, este suelo que podemos ver del lado izquierdo, es el tipo de arcilla 2:1. Las grietas son mucho más grandes, incluso las grietas pueden alcanzar una apertura de más de 5 centímetros y una profundidad, como les decía, de hasta 50 centímetros. Las grietas de un suelo de tipo 2:1, que es, insisto, el de la izquierda. Mientras que las grietas del tipo 1:1 son más pequeñas, apenas máximo unos 2 centímetros de apertura, y su profundidad igual, de unos 2 o 3, máximo 3 centímetros. Son grietas realmente muy, muy pequeñitas, y eso es lo que podría ayudarnos a diferenciar ese tipo de arcillas de manera visual. Ahorita olvídense de la coloración, las arcillas son realmente muy cambiantes, no podemos decir que todas tengan o guarden los mismos colores, son completamente diferentes dependiendo lógicamente del ambiente donde se estén desarrollando. Pero esa sería simplemente su forma de identificar de manera rápida, de manera visual, a través del tamaño. Mientras más grande sea la grieta, será entonces una grieta de tipo 2:1. Mientras es más pequeña sea, será una grieta entonces de tipo 1:1. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profesor, y disculpe. No, no te preocupes. Bien. Vamos a dejarla aquí. Bueno, acá, que son de las arcillas. Entonces, ¿no hay dudas? ¿Todo queda claro? Muy bien. Con esto, entonces, ya tenemos los componentes, ya caracterizamos de manera muy, muy general a lo que son estos tipos de materiales. En este caso también debemos también considerar que estos materiales pues tienen una influencia. Ya pueden observar aquí un poquito más lo que es esa influencia en el suelo. Si nosotros estamos hablando de suelos muy arenosos, pues generalmente estaremos hablando de suelos pobres, suelos que no tienen una gran riqueza, pero que tienen características positivas, claro que sí, ya las veremos más adelante. Mientras que en el caso de los suelos que tienen predominio de minerales secundarios, es decir, de arcilla, pues tienen generalmente una condición de ser, dependiendo lógicamente del tipo de arcilla, pero sí van a tener una mayor fertilidad que en comparación con los materiales de arena y limo. ¿Sí? Eso sí, no hay diferencia, no se pueden comparar las fertilidades ni siquiera con las arcillas 1:1 de las arenas y los limos con
las arcillas. Entonces aquí también nosotros podemos llegar a otra condición y es, insisto, ahora sí, hablar de lo que es la composición del suelo. La composición del suelo va a ser generalmente de material mineral, ¿sí?, de material orgánico, de agua y de aire. Esta sería entonces realmente la composición del suelo. Cuando nosotros estemos hablando de cuál es la composición, pues siempre debemos recordar que hay un componente mineral, que hay un componente orgánico, que hay agua y que hay aire. Insisto, el resto de los materiales no existen como componentes del suelo. Y cuando estoy hablando de esta fracción mineral, únicamente estoy hablando de arena, limo y arcilla. ¿Cuál es su composición en porcentaje? Cuando estoy hablando del componente mineral, estoy hablando de que este componente mineral ocupa un 45%. La fracción orgánica ocupa un 5%. Lo que es el agua ocupa de un 15 a un 35%. Y finalmente el aire, estaríamos hablando de lo mismo, de un 15 a un 35%. Aquí ustedes pueden observar entonces que nosotros tenemos una diferencia muy fuerte, que el componente orgánico no ocupa realmente una cantidad muy considerable, pero debemos recordar que existen materiales, que existen suelos que sí guardan un contenido mayor de materia orgánica. También deben recordar que cuando estamos hablando de materia orgánica o del componente orgánico del suelo, estamos hablando únicamente del humus, no del resto de los materiales frescos, solo del humus. Entonces, aquí el contenido de materia orgánica en el suelo se considera en promedio del 5%, porque ya vimos que un horizonte A incluso puede llegar hasta el 30%. Pero esto ya es completamente dependiente otra vez de los factores de formación. Por eso cuando se habla del nivel óptimo de materia orgánica de un suelo, siempre se menciona el 5%. ¿Por qué? Porque significa que un 5% de materia orgánica va a sostener sin ningún problema el cultivo. No, realmente se basa en el contenido promedio de un suelo. Sabemos que un contenido de 5% de materia orgánica, bueno, lo sabrán más adelante si es que tienen alguna otra materia relacionada con la producción, que el 5% de materia orgánica no es suficiente para sostener un cultivo, ni siquiera para mantenerlo desde lo que es el inicio de su desarrollo. Se requieren de mayores cantidades de este material para que pueda ser entonces considerado como un buen nivel. Pero siempre se recomienda mantenerlo al 5% debido a esta composición. Ahora bien, aquí nosotros también debemos considerar que hay dos componentes en estos suelos. Tenemos un componente estable, ¿sí?, que en este caso estaríamos hablando del componente, lo voy a colocar aquí a la mitad, porque estaríamos hablando del componente mineral y del componente orgánico. Pero también tenemos un componente dinámico, y lo pongo aquí en medio entre agua y aire. ¿Por qué? Porque estos dos componentes ustedes siempre los van a encontrar en porcentajes completamente distintos. ¿Qué significa entonces esto? Estable. ¿Por qué estable? Porque si ustedes ahorita, ¿sí?, nosotros vamos al campo y obtenemos de un terreno que ustedes gusten, obtenemos una muestra y determinamos cuáles son los porcentajes de arena, de arcilla y de limo, vamos a obtener un resultado, ¿sí? También podemos tener
un contenido de materia orgánica en forma de humus. Podemos mantener ahí también esa información. Vamos a regresar dentro de 15 años nuevamente a buscar una muestra en ese terreno y vamos nuevamente a determinar su contenido de arena, limo y arcilla. Nos vamos a dar cuenta que sus contenidos de arena, limo y arcilla siguen siendo muy semejantes, o podríamos decir incluso iguales. No han cambiado, no se han modificado. Probablemente el contenido de materia orgánica haya una ligera modificación, pero muy ligera. Pero también sería un valor bastante semejante al que se tuvo al principio. Entonces, aquí, como ya hemos dicho que la meteorización, que el proceso de formación del suelo es tan lento que no puede ser percibido por el ser humano. Aquí insisto, aquí lo estaríamos haciendo de una manera verificando el contenido de arena, limo y arcilla de un suelo. Y nos vamos a dar cuenta que no cambió, que se mantuvo igual a pesar de que pasaron 15 años entre un análisis y otro. Pero ¿qué pasa con el agua y el aire? Ahorita, por ejemplo, ustedes hicieron un ejercicio donde abrieron una pequeña cepa. Si ustedes abrieron esa cepa, ustedes se habrán dado cuenta que en algunos casos ni siquiera hay humedad, que en otros casos hay ligera humedad, ¿sí? Entonces, este contenido de agua y aire es completamente variable. Y estos cambios sí son visibles durante todo lo que es, por ejemplo, un año. ¿Por qué? Porque en algún tiempo vamos a tener un suelo que está, donde está presente una gran cantidad de agua. Y habrá ocasiones también durante el año que ese suelo permanecerá con ausencia de agua y con predominio de aire. Entonces, es completamente dinámico este cambio de agua y de aire. Por eso, si se dan cuenta también, yo no estoy hablando de un porcentaje cerrado. Yo estoy hablando de un 15 a 35%. ¿Por qué? Porque cuando haya presencia de agua, habrá deficiencia de aire. Y también el contrario. Cuando haya deficiencia de agua, habrá predominio entonces de aire. Recuerden que todas las partículas del suelo tienen la capacidad de formar también espacios entre ellas, debido a que no se unen completamente unos con otros. Tiene que haber ligeros espacios. Y esos espacios es donde llegan o ocupan estos dos componentes, tanto el agua como el aire. Por eso hay una dinámica constante. Yo creo que han visto en sus zonas de origen, si es que alguno de ustedes tiene un terreno agrícola, se habrá dado cuenta que hay regiones, hay zonas que cuando llueve, el agua a lo mejor ligeramente se encharca, pero ya como media hora después ya no hay agua presente. ¿Por qué? Porque ya se movió. Entonces también debemos considerar que la fuerza de gravedad hace su trabajo. Pero también habrá otras personas que vean terrenos que también cuando llueve, pues llueve, se encharca y el charco permanece ahí por semanas incluso. ¿Por qué? Porque hay una diferencia también en los componentes minerales del suelo. Cuando hablo de que el agua desaparece fácilmente, estoy hablando de suelos que tienen predominio de materiales gruesos, que estoy hablando de la arena. Y cuando estoy hablando de materiales que retienen por periodos muy prolongados el agua, entonces estaríamos hablando de suelos que tienen una concentración muy elevada de arcillas, ¿sí? Estos materiales entonces cambian, dan características completamente diferentes a los suelos debido a sus características que ya mencionamos, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, nosotros podemos considerar que los cambios que existen dentro de los diferentes materiales del suelo son constantes, son también con características muy diferentes y tienen, por lo tanto, un comportamiento realmente muy, muy diferente. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No. Entonces, con esto nosotros vamos a identificar, con esto que estamos hablando del suelo, nosotros vamos a identificar, sí, aquí le iba a poner,
Con esto entonces, con esta composición del suelo, nosotros nos vamos a dar cuenta que dentro del ambiente edáfico, ¿sí?, como se menciona en alguna literatura, en algunas fuentes, es un suelo, el suelo es un componente trifásico. ¿Por qué es trifásico? Porque el suelo tiene una fase sólida, una fase líquida y una fase gaseosa, ¿sí? Estas tres fases entonces van a ser las que nos den las diferentes también características y comportamientos del suelo. Aquí ya vimos de alguna manera cuál es la composición del suelo y creo que ya nos podemos dar cuenta de cuáles son las características más o menos de lo que es la fase sólida. La fase sólida, entonces ustedes ya tienen conciencia de que se trata de la misma fracción mineral y de la fracción orgánica. Entonces, aquí tendríamos ya dentro de lo que es el agua del suelo, la fase líquida, y dentro de lo que es el aire del suelo, la fase gaseosa. Entremos entonces con lo que es la fase sólida. La fase sólida, que es la que más influye dentro de lo que es el comportamiento del suelo. Entonces aquí tendríamos a nuestra fase sólida del suelo. Ya sabemos que la fase sólida, entonces, son todos los componentes sólidos, tanto minerales como orgánicos, que están presentes en el suelo. Entonces aquí nosotros podríamos decir que son eso, ¿sí?, componentes minerales y orgánicos del suelo. Pero aquí debemos considerar también que tienen una íntima asociación. ¿Qué significa que tienen una íntima asociación? Que estos componentes minerales y orgánicos no se pueden dividir, están siempre unidos, están mezclados entre ellos. Esta fase sólida es posible cuantificarla, sí, pero mecánicamente, si yo quiero ir a un terreno y quiero separar la parte orgánica de la parte mineral, sería completamente imposible. Se requieren de algunas metodologías que me permitan separar la parte mineral de la parte orgánica. Entonces, son materiales íntimamente asociados. Otra condición u otra característica que sus porcentajes determinan las características del suelo. Ya mencionamos un poquito de esto. Cuando estoy hablando de suelos con predominio de materiales gruesos, entonces, por ejemplo, el movimiento de agua es mucho mejor. Si hablo de aire, también el movimiento de aire es bastante bueno. El aire se puede mover con mucha facilidad en el interior del suelo. ¿Qué sucede con los suelos que tienen predominio de minerales secundarios? Arcillas. Es todo lo contrario. Entonces, dependiendo del porcentaje de arena, limo y arcilla y el contenido de materia orgánica, no nos olvidemos de esa parte, será el comportamiento que tenga nuestro suelo.
No todos los suelos se comportan de la misma forma, no todos los suelos tienen el mismo contenido de arena, limo y arcilla, y no todos los suelos tienen el mismo contenido también de materia orgánica. ¿Por qué es importante esta fase sólida del suelo? Porque es la fuente principal de los nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas. Bueno, aquí vamos a ponerle que es una fuente principal de los nutrientes para las plantas. Esto entonces significa que algunos materiales, ¿sí?, minerales, tienen la capacidad, aunque en cantidades muy bajas, pero sí tienen la capacidad de aportar algunos elementos que son muy importantes para el desarrollo de las especies cultivadas. Pero tenemos otro componente sólido también, que es la materia orgánica. Y en este caso, la materia orgánica es la principal fuente de nutrientes para las plantas. Cuando estoy hablando de que es la principal fuente de nutrientes para las plantas, por favor, no hagan una relación con las actividades agrícolas, porque en las actividades agrícolas la situación cambia. Imagínense colocar un cultivo, ¿sí?, sin ningún tipo de fertilizante. Como les decía, un 5% a veces ni siquiera alcanza para la mitad de la población. Entonces estaríamos hablando que la materia orgánica de la que estoy hablando aquí, ¿sí?, o de las condiciones que estoy hablando aquí, son condiciones sin intervención humana, condiciones no agrícolas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de condiciones no agrícolas, entonces sabemos que muchas especies, ¿sí?, se desarrollan año con año, y no hay nadie que les esté aplicando fertilizantes. La maleza, ustedes pueden observarla, se desarrolla todo el tiempo, el pasto se está desarrollando todo el tiempo. Hay algunas situaciones donde sí se les está aplicando fertilizantes, pero cuando no hay aplicación de estos materiales, es la misma materia orgánica que se está reciclando y que está permitiendo el desarrollo de estas especies, ¿sí? Para que quede claro nada más, no estoy refiriéndome que un cultivo puede ser sostenido con el 5 o 10% de materia orgánica que tenga el suelo, porque no es cierto, así no puede ser. Tiene que haber una integración también de materiales sintéticos que permita o que complemente su nutrición. ¿De acuerdo? Entonces aquí estaríamos hablando de condiciones completamente naturales. Entonces, de esta manera, nosotros tendríamos que también es una fuente importante de nutrientes para las especies cultivadas. Otra característica, además de los nutrientes, también es un almacén. Es un almacén de agua. Algunos materiales, tanto la materia orgánica como la arcilla, tienen la capacidad de retener humedad, ¿sí? Entonces, cuando existen problemas de que no hay una buena precipitación, el agua puede quedar almacenada perfectamente en esas partículas de materia orgánica en forma de humus y también en lo que son las arcillas. Y esos materiales van a permitir entonces que en algún momento pueda cederle un poco de humedad a la planta para que no tenga mayor problema de estrés. Entonces, también son una fuente de agua debido a que almacenan perfectamente este vital líquido. También dictan o rigen lo que es el desarrollo radicular. Sabemos que hay suelos que son muy sueltos, suelos que permiten un movimiento del sistema radicular sin ningún tipo de inconvenientes. Crecen perfectamente todas las especies vegetales, su sistema radicular puede ser muy amplio, ¿sí? Pueden explorar mucho espacio, debido a que son suelos que son, insisto, muy sueltos, que permiten un buen desarrollo. Pero también hay suelos que no permiten ese desarrollo, debido a una saturación de coloides, en este caso de arcillas. Ustedes, si han visto suelos arcillosos, generalmente forman, como ya lo vieron en las imágenes, terrones muy duros, muy grandes, y que impiden el desarrollo de las plantas, el desarrollo específicamente radicular. Por lo tanto, nosotros
vamos a tener que estos materiales pueden dificultar el desarrollo de algunas especies. Y esto podemos relacionarlo con la parte agrícola debido a que hay cultivos que se desarrollan perfectamente sin ningún problema en un determinado tipo de suelos. ¿Sí? Y esto entonces nos ayuda a también identificar cómo algunos cultivos se establecen en algunas regiones y son comunes en algunas situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hace un rato hablaba de la papa. Si ustedes intentaran sembrar, que desgraciadamente lo han hecho, no sé por qué, pero intentaran sembrar papa en terrenos de la facultad, ustedes van a obtener papas de tamaño de una canica, ¿sí? Muy pequeñitas, simple y sencillamente porque las arcillas no permiten que estos tubérculos se hinchen adecuadamente y se tienen malformaciones, se tiene pudrición, se tienen tamaños de tubérculos muy pequeños, simple y sencillamente porque ese tipo de suelo no se adapta para el desarrollo de esas especies, ¿sí? Entonces, hay cultivos que se adaptan perfectamente a cualquier tipo de suelo, también, y uno de ellos, y es el más común y el más conocido, el maíz. Ustedes van a encontrar maíz en suelos muy arcillosos, de tipo 2-1, de tipo 1-1, o en suelos completamente arenosos. Y en ambos casos se desarrollan perfectamente. Pero aquí estamos hablando de un nivel de domesticación tan alto que ya tenemos una adaptación perfecta a cualquier ambiente, incluso en cualquier tipo de clima. Entonces, ya no solamente es el suelo, sino también las condiciones climáticas. Pueden ser muy cambiantes y ese cultivo específicamente se desarrollaría sin ningún problema. Entonces, las especies que son muy exigentes en ese sentido de su tipo de suelo, pues tiene que buscarse esa condición para que se desarrollen sin ningún problema. Ahora, también debemos considerar que existen diferentes materiales, diferentes tipos de suelo. Estos serían los principales puntos importantes de lo que es la fase sólida. Pero existen también diferentes formas en cómo se van acumulando estos materiales, en cómo se van formando los diferentes tipos de suelo. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos también que considerar el proceso o formación, algunos tipos de formación de suelo. Y aquí, y lógicamente, estos tipos de formación nos van a dar como resultado características muy específicas para cada uno de ellos. Y tendríamos formación de lo que son los suelos aluviales, ¿sí? Tendríamos suelos también de formación de tipo lacustre, ¿de acuerdo? Tendríamos suelos de formación de tipo marino, tipo loes, ¿sí? Suelos coluviales, suelos orgánicos y suelos residuales. Y estos tipos de formación van a entonces a determinarnos el comportamiento, nos va a decir cuáles van a ser sus componentes minerales y orgánicos, nos van a decir cuáles son sus porcentajes y de arena, limo y arcilla y por lo tanto a partir de ello definir sus características. A partir de este tipo de formación podemos determinar si pueden ser una fuente de nutrientes o no, si tienen la capacidad de almacenar una buena cantidad de agua y si el sistema radicular, si es que queremos utilizarlo para cuestiones agrícolas, se va a dar adecuadamente. Entonces, dependiendo de este tipo de formación, nosotros vamos a tener unas características muy específicas. En este caso, los suelos aluviales se van a formar donde encontramos una gran precipitación y además se encuentran elevaciones. ¿A qué me refiero? Algún cerro, algún monte que tenga una pérdida de suelo de todo lo que es esa pendiente de la montaña o del cerro, se va a perder el suelo y se va a venir a acumular en la parte baja.
¿sí? Entonces, todos esos materiales que se van acumulando de partes altas a partes bajas van a ser entonces considerados como los suelos, insisto, aluviales. Déjenme ver si... Bueno, supongamos que aquí tenemos una elevación. Y aquí tenemos entonces la parte baja. ¿Qué va a ocurrir? Aquí nosotros entonces, imaginen que esta parte de aquí es una elevación, ¿sí? Una pendiente, que tenemos precipitación y se va a provocar un proceso de erosión eólica. Entonces, esta erosión eólica va a provocar, hídrica, una erosión hídrica, lo estoy leyendo y no veo, una erosión hídrica y va a provocar entonces que mucho material se mueva de las partes altas y se vaya acumulando entonces en las partes bajas. Y esto vaya provocando que se vayan acumulando aquí en la parte baja y se vayan formando, lógicamente, algunos horizontes. Entonces podríamos tener aquí que el suelo, insisto, se sigue acumulando y se van a formar nuevos horizontes debido a todo este proceso de acumulación. Y podríamos tener aquí otro más, ¿sí? Entonces, esto lógicamente va a ir ocurriendo en diferente periodo de tiempo, ¿sí? Pero me va a ir provocando una acumulación de suelo y en la parte baja que se vayan formando diferentes horizontes. Entonces, todo este material que se acumuló por acción del agua se le conoce como suelos aluviales. Ahora, insisto, estos son los suelos aluviales. Los suelos lacustres. En este caso, en suelos lacustres, nosotros estaríamos hablando de que existe, déjenme ver si podemos hacer un depósito. Ahí está. ¿Sí? Aquí nosotros tendríamos un cuerpo de agua. Imagínense que es simplemente un cuerpo de agua. Este cuerpo de agua, ¿sí? Sabemos que el agua, los lagos, las presas, todos tienen vida, tienen actividad biológica. Sabemos que existen aves, peces en algunas ocasiones y todos los microorganismos que puedan estar presentes. Sabemos que estas aguas también tienen la capacidad de tener una subida, como es en el caso del mar, la marea, que sube y baja la marea. También aquí tendríamos ese fenómeno. Entonces, ese fenómeno va a provocar que algunos materiales que tenemos en la superficie, simple y sencillamente, se vayan a lo que es el fondo, tanto en todos lo que son las orillas, y se vayan acumulando entonces en la parte de, insisto, del fondo. Esto también es un proceso bastante lento, pero que se va dando de manera constante. Y se van a ir acumulando diferentes capas y va a ir aumentando considerablemente lo que es el lecho del fondo, ¿sí? Se puede ir acumulando cada vez más y más y más, ¿sí? Hasta ir acumulando capas bastante gruesas. Entonces, aquí tendríamos este proceso donde se va acumulando todo este material. Sabemos que ahí, por ejemplo, en bordos tiene que llegar incluso la maquinaria para sacar todo lo que está en el fondo debido a que se satura y en algunos casos hay desbordamientos. Insisto, en el caso de cuerpos de agua como los vasos, como lagos, presas, ocurre exactamente lo mismo. Llega un momento en el que el agua, ¿sí?, desaparece, ya sea por exceso de uso, ¿sí?, desaparece por completo esta humedad y entonces se van quedando completamente libres todos estos materiales
que se quedaron en el fondo se van secando y van quedando entonces a la intemperie. Todos estos materiales que nosotros tenemos entonces, que se fueron acumulando y que por producto de la actividad del ser humano continúan su proceso de acumulación, pues entonces quedan completamente secos y pueden entonces utilizarse para las actividades de cualquier tipo. Construcción no. ¿Por qué? Porque debido a que había mucha actividad biológica, son o se consideran materiales muy ricos en materia orgánica. Entonces, cuando estos materiales se abandonan debido a que hubo una sequía, ya no hubo posibilidad de que se llenara nuevamente ese vaso de agua, pues entonces pasan a ser suelos de tipo lacustre. ¿Sí? Estos suelos de tipo lacustre se caracterizan por tener una muy buena fertilidad debido, como les digo, a todo el material orgánico que se va acumulando en ellos. Y esto les permite tener entonces ese potencial agrícola. Muchos de esos suelos se encuentran actualmente, si ustedes conocen la parte, por ejemplo, de Tenango, Santiago, toda esa parte correspondía a lo que era el lago de Chignahuapan. Se secó y muchos de esos suelos actualmente se produce una gran cantidad de hortalizas porque tienen un nivel de materia orgánica tan alto que les da una característica de ser muy fértiles. Entonces, en ese caso, cuando existió un cuerpo de agua y se secó, entonces tendríamos un tipo de suelo lacustre. El tipo de suelo marino, en este caso estaríamos hablando de una condición donde simple y sencillamente por movimiento de placas tectónicas aparecen o suben, pasan a la superficie lo que era el fondo del mar. Son generalmente profundidades bajas, no estamos hablando de kilómetros, de que se levante el suelo y quede en la superficie, pero es lo que suele ocurrir, que simple y sencillamente por movimiento de placas tectónicas se mueva el material y quede expuesto en la superficie. En otras ocasiones, por la subida y la bajada de la marea, también en las orillas del mar pueden expulsar una buena cantidad de material del lecho marino, de lo que es el fondo, y quedar entonces expuesto en la superficie. En ese caso, debido a la influencia que se tiene del mar, se le consideraría como un suelo marino, ya sea que se forme por movimiento de placas tectónicas o todo el material que se ha arrastrado del fondo hacia la superficie del suelo. El loess, en este caso, estamos hablando de materiales netamente limosos. Ustedes saben que cuando ocurre o tenemos un evento de mucho viento, se levanta una muy buena cantidad de polvo. Mucho de ese polvo es principalmente limo. ¿Sí? Ya vimos el tamaño de la partícula, es material bastante fino y todo ese material se tiene que depositar en un punto. Ustedes saben que el viento siempre se va a detener donde se encuentre con una barrera que impida que continúe moviéndose. Y generalmente son montañas las que provocan que ese viento choque y ahí se deposite todo ese material que va arrastrando, que va levantando el viento durante todo ese tiempo. Entonces, son materiales muy limosos, como les mencionaba, son muy fértiles, pero no por el limo, sino por la materia orgánica que llevan como contaminante. Entonces, aquí estaríamos hablando de materiales erosionados por el viento, principalmente materiales muy finos. Los coluviales, los suelos coluviales, estaríamos hablando de lo que veíamos al principio, ¿sí? De que el suelo se va a mover de las partes altas y va a depositar en la parte baja, pero decíamos en el suelo aluvial de que eran provocados por el agua, ¿sí? En este caso de los suelos coluviales, ustedes saben que ese desgaste va a provocar que en algunas ocasiones vayan quedando capas muy sueltas, ¿sí? Capas que ya débilmente están unidas con el resto del material. Entonces, cuando esas capas se desprenden, van a depositarse en el suelo. Aquí la única fuerza que está actuando es la fuerza de gravedad. No hay una intervención del agua, no hay una intervención del aire, simple y sencillamente los materiales se mueven, ¿sí? O incluso hay tanta erosión en la parte alta que puede provocar que una roca se desprenda y caiga.
Entonces, esa roca al momento de que se desprende, pues va arrastrando una gran cantidad de material suelto y va a depositarse en el fondo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de suelos coluviales, también es un movimiento de un suelo que está en parte alta y que se va a depositar en las partes bajas, pero simplemente por la acción de la gravedad. Los materiales orgánicos, pues son todos aquellos que nosotros podemos encontrar con mucha facilidad en zonas selváticas, donde se tiene gran concentración de agua y también de materia orgánica. Ustedes saben que la mezcla de materia orgánica y agua puede provocar las dichosas fosas orgánicas, ¿sí? Donde, o pantanos, como comúnmente se le conoce, donde nosotros podemos tener entonces una mezcla de suelo, de materia orgánica y una alta concentración de agua. Cuando estos suelos pueden quedar, ya saben que ahorita la deforestación está bastante fuerte, pues muchos de esos suelos pueden quedar desnudos, pueden quedar libres y pueden ser utilizados también con una gran productividad debido a la riqueza de esa materia orgánica. Pero esto es simplemente por acumulación de residuos vegetales, ¿sí? Y la presencia de altas concentraciones de humedad. Serían los residuos o los materiales orgánicos. Y finalmente los residuales. Los residuales son los suelos que se forman a partir de una roca, ¿sí? Simple y sencillamente. No hay movimiento, no hay erosión, no hay absolutamente nada, no hay pendientes, no hay exceso de materia orgánica. Simple y sencillamente la roca tiene su proceso de formación gracias a los diferentes factores y no hay ningún tipo de movimiento. Es decir, todos aquellos que tienen su material original en el fondo, en el perfil, en el suelo, se van a encontrar sus materiales originales. Y de estos materiales originales, pues vamos a tener que detenernos un poquito porque son los que más abundan y son los que más influyen dentro de lo que es la parte agrícola. Ya les mencionaba, hay algunos que son lacustres, ¿sí? Pero los que más abundan y los que son más comunes dentro de las actividades agrícolas son los residuales, que veremos en la siguiente sesión. No sé si tengan alguna duda. No, profe, ninguna. Muy bien. Voy a dar Yo sí, profe. entonces, sí, adelante. Entonces, en cuestión de los suelos coluviales, existe un mayor nivel ¿cómo se le llama? De agua, pero Los puede suelos, ser coluviales, pero pueden, llegar a generar, que sean fértiles o que no. no, aquí en los suelos coluviales, insisto, aquí no hay intervención del agua, no hay intervención del aire. Bueno, esa intervención es indirecta. Como les decía, ustedes en la actualidad, no sé si estén muy atentos a las noticias, pero en la actualidad, en cuestiones de ecología, se habla de mucha deforestación. Entonces, todo ese proceso de deforestación, de pérdida de vegetación, ¿sí? Los incendios incluso, van a provocar que muchos de los suelos se dañen, ¿sí? Por el fuego, por la deforestación. Entonces, esos materiales, al estar siendo dañados por esos factores, van a debilitarse. ¿Y qué va a ocurrir? Como les decía, sí es un proceso que va de zonas elevadas a zonas bajas, pero no hay la intervención del agua. Simplemente, insisto, no sé si han escuchado, pero últimamente al menos yo he escuchado que existen derrumbes, incluso en la Ciudad de México. Un derrumbe. ¿Qué pasó? Pues simple y sencillamente una roca de gran tamaño se desprendió por todos esos factores que yo les digo, deforestación, incendios, ¿sí? Erosión. Se desprenden y se depositan en el fondo. Pero no solamente cae la roca, también cae suelo y todo ese material que se acumula abajo, ¿sí? Donde se depositó todo ese material, ¿sí? Que se desprendió de las partes altas, se le va a conocer como suelo coluvial. Si no se manipulara, si no llegara maquinaria a retirar todo eso, sería un suelo simple y sencillamente coluvial, ¿sí? Pero esto no indica que va a ser obligatoriamente fértil.
solamente hablé de lo que eran los suelos lacustres y los suelos orgánicos. Y eso creo que se entiende. Insisto, en el suelo lacustre ustedes pueden hablar de una gran cantidad de residuos orgánicos por la vida que se da en los lagos. Pero una vez que el lago se seca, pues nos deja toda esa materia orgánica expuesta y entonces puede servir perfectamente para actividades agrícolas. ¿Por qué? Porque tiene una gran riqueza de materia orgánica. En el caso de los suelos ahora orgánicos, que les digo que es en zonas principalmente selváticas, donde se acumula una gran cantidad, o forestales, donde se acumula una gran cantidad de materia orgánica, ¿sí? Donde la humedad presente puede provocar entonces que se genere un buen proceso de descomposición, e incluso por exceso de agua, putrefacción, va a permitir también que en algún momento esos suelos permitan un buen desarrollo de las especies vegetales si es que se quedan completamente desnudos por la deforestación. Solamente esos dos. El resto yo no podría decir que son fértiles. ¿Por qué? Porque si no hay una fuente que les dé ese nivel de fertilidad, pues no podríamos asegurarlo, ¿sí? Los coluviales, como tú mencionas, debido a esa caída de suelos, probablemente pueda tener un nivel de fertilidad que no se tenía, pero no podríamos asegurar que son simple y sencillamente fértiles porque son coluviales, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? De verdad que me preocupan. Espero que sí me estén entendiendo. Muy bien, entonces vamos a darles oportunidad ahora a ustedes. Si gustan, ya podemos detener la grabación para que nos hablen de su tarea. ¿Quién dijo yo?